Hola chicos, vamos a seguir entonces con respuesta inmune adaptativa. Ahora vamos a analizar qué elementos son diferenciales de la respuesta inmune innata y cómo es el proceso general en esta clase de respuestas. Las dos grandes diferencias que encontramos entre la respuesta inmune adquirida y la respuesta inmune innata es que, por un lado, la respuesta inmune adquirida demora más en generarse, pero se caracteriza por la alta especificidad de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos que se activen van a estar diseñados para atacar exclusivamente a un patógeno en cuestión, no a una variedad de los mismos. La otra gran diferencia es que genera memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una primera respuesta frente al primer enfrentamiento con el patógeno, que se llama respuesta primaria, pero luego el cuerpo va a generar células de memoria que, cuando el organismo se encuentre por segunda vez con el patógeno, ya no voy a necesitar de 5 a 7 a 10 días para elaborar esa respuesta, sino que va a ser muchísimo más rápido. Y esa es la respuesta secundaria, cuando el organismo se enfrenta por segunda vez a un mismo antígeno al que ya se ha enfrentado anteriormente y ha generado memoria inmunológica contra este. Entonces, la respuesta primaria va a constar de 3 partes: una fase de reconocimiento, una de activación, expansión clonal y diferenciación, y la tercera fase, que es la función efectora. Acá también se puede agregar una cuarta fase, que es la homeostasis o la vuelta a la homeostasis, y finalmente también la respuesta secundaria, que es la generación de la memoria inmunológica. Veamos las primeras 3 etapas de la respuesta primaria. Cuando nos enfrentamos con un patógeno, lo primero que vamos a tener son las barreras anatómicas. Superadas esas barreras anatómicas, entre las 4 y las 96 horas, se va a elaborar una respuesta inmune innata. Mientras está avanzando esta respuesta inmune innata, a partir aproximadamente de los 3-4 días, va a empezar a activarse la respuesta inmune secundaria. Recordemos que el elemento que las vinculaban eran las células presentadoras de antígeno, las dendritas, que tenían capacidad de desplazarse desde el tejido o el sitio de la infección hacia los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos. ¿En qué consiste en el reconocimiento? Dijimos que la característica principal es la especificidad de la respuesta, y esa especificidad de la respuesta va a estar dada por la presencia de receptores de membrana altamente específicos, en el caso de los linfocitos B llamados BCRs o receptores de células B, y en el caso de los linfocitos T, TCR, que van a reconocer a un patógeno en particular. Tenemos tanta variedad de linfocitos como posibles determinantes antigénicos que existan. Inclusive se han detectado que aparecen receptores de moléculas que han sido diseñadas por el propio ser humano, que ni siquiera están en la naturaleza. Dicho esto, sigamos con lo importante. El receptor de los linfocitos B tiene la característica que puede detectar al antígeno en su configuración nativa. ¿Qué quiere decir? Que puede generar directamente un complejo receptor-antígeno de manera directa. Sin embargo, en esta fase de reconocimiento, en el caso de los linfocitos T, el receptor, el TCR, no tiene capacidad de reconocer de manera directa al antígeno, sino que en todos los casos tiene que haber otra célula, que se va a conocer como célula presentadora de antígeno, que le va a presentar, le va a mostrar el antígeno en cuestión. ¿Cómo ocurre esta presentación antigénica? Supongamos que se produce esta célula presentadora de antígenos. Recordemos que puede ser un macrófago, una célula dendrítica. Supongamos, en este caso, que tenemos una célula dendrítica. Las células dendríticas van a ingresar, por ejemplo, en este caso, a una bacteria desde el medio externo, y lo que va a ocurrir es que va a ingresar vía endocítica. Va a ingresar en un endosoma. Ese endosoma se va a fusionar con un lisosoma para degradar a esa bacteria y generar los determinantes antigénicos. Al mismo tiempo, desde el retículo endoplasmático salieron vesículas que llevan un complejo proteico conocido como complejo mayor de histocompatibilidad. Es en este complejo donde se monta al determinante antigénico y luego, por medio de una vía exocítica, va a ser expuesto el antígeno
sobre el complejo mayor de histocompatibilidad en esta célula presentadora de antígeno. Otra opción posible es que el antígeno ya se haya encontrado en el citoplasma. De ocurrir esto, lo que va a pasar es que un proteosoma va a procesar este antígeno, producir pequeñas partículas o determinantes antigénicos que van a ingresar al retículo endoplasmático, allí se van a montar en el complejo mayor de histocompatibilidad y nuevamente por vía exocítica lo voy a exponer en la membrana de la célula presentadora de antígenos. Entonces, en este reconocimiento siempre los linfocitos T tienen que reconocer el antígeno presentado sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que se produce el reconocimiento, pasamos a la activación. ¿Por qué? Porque estos linfocitos, cuando se encuentran o bien circulantes o bien en los ganglios y nódulos linfáticos, se hallan en un estado que se conoce como virgen o naive, se hallan inactivos. Luego de la fase de reconocimiento, el linfocito se activa. Vamos a ver en detalle cómo se activan en otros videos. Y una vez que se activa, comienza un proceso que se conoce como expansión clonal. ¿Qué quiere decir? Fíjense, yo acá tengo distintos tipos de linfocitos. Supongamos en este caso linfocitos B que reconocían el antígeno en su configuración nativa. Observen que yo tengo distintos tipos de receptores, receptores redondos, receptores planos, receptores cuadrados, receptores triangulares. Pero resulta que el antígeno es únicamente un triángulo. Por lo tanto, de toda esta población de linfocitos, solo uno va a ser capaz de reconocer a un antígeno específico. Cuando esto ocurre y este se activa, lo que va a empezar es una serie de mitosis para generar una población exclusiva que tenga BCRs que reconozcan al antígeno triangular y no a cualquier otro tipo de antígeno. Allí está dada la especificidad de la respuesta. Finalmente va a venir otra etapa que es la diferenciación, en la que se van a generar las células efectoras, es decir, las que van a ejecutar propiamente la respuesta, y las células de memoria, que son las que van a quedar por varios años, en algunos casos más de 10 años, circulante ese antígeno almacenado y me va a permitir desarrollar la respuesta inmune adquirida secundaria. Tengo mi célula efectora. ¿Qué va a ocurrir? La etapa efectora. En este caso se generan los mecanismos para eliminar al antígeno. Esos mecanismos pueden ser citotóxicos, es decir, que las células generen elementos que producen la citotoxicidad de una célula que pueda estar infectada o que bien active a células como por ejemplo los NK, que van a generar elementos citotóxicos. Otro elemento es la neutralización, donde lo que vamos a hacer es aglutinar antígenos para evitar que puedan ingresar a una célula. La opsonización, que recordemos que era marcar a el agente patogénico y de esta forma llamar a macrófagos para que los fagociten. Y por último, la activación del complemento, que recordemos que cuando el complemento se activa a partir de los linfocitos B, era la vía clásica de activación del complemento, que va a llevar a las mismas consecuencias que habíamos visto inicialmente cuando analizamos el complemento. Para terminar, generé células de memoria. Estas células de memoria generan la memoria inmunológica, que tiene como característica aumentar y magnificar la velocidad de la respuesta. Fíjense, en una respuesta primaria, si yo presenté el antígeno acá, me llevó todo este lapso de tiempo generar la respuesta. Sin embargo, frente a una segunda confrontación con el mismo antígeno, ahora únicamente me va a llevar un lapso de tiempo mucho menor y va a ser mucho más amplia la respuesta. Dentro de los elementos representativos de la respuesta inmune adquirida, tenemos la presencia de receptores específicos que van a reconocer antígenos específicos, BCR en el caso de los linfocitos B, TCR en el caso de los linfocitos T. El segundo elemento es la selección y expansión clonal, es decir, generar muchas células por mitosis que reconozcan un único tipo de antígeno al que yo me expuse. El tercer elemento es la memoria inmunológica. Y el cuarto elemento representativo de esta respuesta es la recirculación. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la respuesta inmune innata, donde la mayoría de las células mueren en el sitio donde ejecutaron su respuesta, los linfocitos tienen la capacidad de recircular. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar de la sangre a los tejidos y volver a la sangre. Con esto tenemos un panorama general. Ahora vamos a analizar estas tres etapas, en particular en linfocitos T y en linfocitos B. Eso lo vamos a ver en sendos videos próximamente. Nos estamos viendo.